El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares donde pensaba ir. Y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino, yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entre en una casa, digan: que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman los que le den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, salgan por las calles y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos los sacudimos. Es señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que el día del juicio Sodoma será tratada con menos rigor que esta ciudad. Los 72 regresaron llenos de alegría y le dijeron a Jesús: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó: vi a Satanás caer del cielo como un rayo. A ustedes les he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer toda la fuerza del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren de que los demonios se les sometan. Alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Este domingo, los textos del Evangelio nos invitan a hacer algo más que buenas personas, a hacer algo más que fanes de Jesús, admiradores. Nos invita a que seamos discípulos y sobre todo misioneros, porque hay tareas por hacer, hay cosas que reparar. Aquel episodio tantas veces contado que le ocurrió a San Francisco de Asís en su proceso de conversión, cuando fue a la iglesia de San Damiano, una iglesia que estaba derruida físicamente, y oyó una voz que salía del Cristo: Francisco, repara mi iglesia. No era la iglesia física, sino la iglesia de aquel entonces, al igual que la nuestra, necesita ser reparada, sanar, salvar y redimir. Una tarea que es urgente. El Ecuador está en misión. Santa Teresita se declara en misión, una misión universal, no para mi pequeño grupo, no para mis amigos, no para los que están en mi chat, sino con un corazón generoso nos toca asumir esa misión. Misión que decíamos es un encargo, y como es encargo, es un cargo, una carga pesada, cargar con el peso de los que están indiferentes,
alejados, de los odiadores, de los resentidos y también de los avariciosos, porque también de esos tenemos que hacernos cargo, para que abran su corazón y abran también con generosidad los dones y talentos que el Señor les ha dado. Pero ¿por dónde empezamos? Empezamos, lógicamente, por nosotros mismos y de modo particular por las familias. Tratemos que esta tarde, con ayuda del Espíritu Santo y su paciencia, apliquemos el Evangelio de hoy, que tiene tantas pistas al tema del matrimonio y la familia, porque da la impresión que se ha desdibujado la figura del matrimonio y la familia de acuerdo al plan de Dios. En el Evangelio se habla del maligno, del diablo, del acusador, del padre de la mentira, del primer asesino, que tiene como propósito uno solo: destruirnos, romper la unidad desde el inicio. Sé Dios de ti mismo, crea tu propio universo. Ortega y Gasset decía: soy yo y mis circunstancias, pero hoy podemos decir, muchos se definen: soy yo y mi mundo virtual. No necesito más, porque no necesito ni siquiera de una pareja para tener placer sexual. No necesito de nadie, solamente me basto a mí mismo. Y si colecciono Ferraris, también puedo coleccionar un muñeco de carne y hueso llamado hijo. También lo puedo conseguir, porque se han convertido los hijos en un derecho de los padres, no un don. Y ni siquiera de padres, simplemente tengo el capricho y lo consigo. Por eso se desdibuja tremendamente el plan de Dios con respecto a la felicidad de los hombres y del matrimonio, porque los hijos se han convertido en mascotas de carne y hueso. Por eso, ir detrás de qué es la filosofía o este pensamiento que está carcomiendo a la humanidad, porque de la familia nace todo. La batalla que tenemos que plantearnos es una batalla a favor de la familia y del matrimonio. Y esta filosofía de fondo es el individualismo atroz y feroz que va contagiando a todas las esferas de nuestra sociedad. Por tanto, la misión urgente que tenemos es crear una comunidad, crear una familia, fortalecer los matrimonios, porque da la impresión de que son como hidropónicos, están en el aire, no están aterrizados. El Señor dice: edificar vuestra casa sobre roca. Y hoy los matrimonios y la vida de muchos son hidropónicas, están en el aire. Y la transmisión de la fe se hace a través y exclusivamente de la familia. Recordar quién nos enseñó el Padre Nuestro, el ángel de la guarda. Lo aprendimos en el colegio, o si hemos tenido la bendición de tener unos padres o abuelos, nos lo enseñaron en casa. Por eso la batalla de la fe se gana o se pierde en la familia. Y el Evangelio nos da unas pistas para ir recuperando este mapa, que es importante, porque habla el texto de hoy, que envió a los discípulos de dos en dos, el esposo y la esposa. Y hay un mandato: extender el reino de los cielos. Es algo que no podemos posponer. Y esta pregunta con respecto a la educación de los hijos, los que tienen la bendición de tenerlos, y si no adoptarlos espiritualmente, es la pregunta que nos tenemos que hacer para empezar esta misión. Y es: ¿qué es lo mejor para mis hijos?
¿qué es lo mejor para mis hijos? Mandarlos a las mejores universidades, pero que luego terminan endiosados en su propio universo, creando sus propias burbujas digitales al margen de Dios y al margen de la sociedad, porque no les interesan las demás personas, sino su propio mundo. Entonces uno se cuestiona, ¿qué es lo mejor? ¿Hacia dónde va todo este programa al cual la gente está atropellándose por seguir? El texto del Evangelio de hoy es clarísimo con respecto al propósito final de todos nosotros, y particular de los padres con respecto a la educación de sus hijos. Porque este Evangelio acaba positivamente, vencerán incluso a los demonios. Pero, dice el texto de hoy, al final, no se alegren de que los demonios se les sometan. Es decir, ¿hay algún propósito mayor que vencer al maligno? Dice el texto de hoy. Alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. Y hacia ahí tenemos que apuntar. ¿Quién apunta al cielo? ¿Quién en la educación de sus hijos procura que sus hijos vayan al cielo? Porque si no lo estamos haciendo, esta tarea está inconclusa. Segundo punto, dice el Señor, pónganse en camino. Y ahora me refiero a los novios, porque a veces me da la impresión, acabo de terminar un curso prematrimonial y tengo con frecuencia trato con los jóvenes. ¿Qué tiempo llevan de novios? 11 años. Y todavía no hay fecha. Y uno dice, ¿y por qué no se ponen en camino? Porque hay un miedo al compromiso. Porque la filosofía de hoy está más bien en la línea, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Es que el mundo está complicado. ¿Para qué tener hijos? No nos compliquemos. Mucho sexo, pero poca natalidad. Esta es la mentalidad que está ahí, que está entre la gente y que la van comentando progresivamente. No tengo prisa, estoy esperando mi tercera maestría. A los 70 años, a los 50 años. Entonces, esta situación se da de bofetadas con el plan de Dios. Pónganse en camino. El que no pone la mano en el arado, ¿verdad? No es digno de mí. El que pone la mano y mira hacia atrás, no es digno de mí. Veíamos la semana pasada. Tercera pista que nos da el Evangelio. Os envío como corderos en medio de lobos. Y esto es una triste realidad, porque nos sentimos indefensos. Mucha gente joven también, yo los veo, pues no tienen las herramientas suficientes para hacerle frente a esta mentalidad posmoderna, porque ya no es moderna, se llama así, posmoderna. Y hay un ambiente hostil para la familia, para la pareja. Se respira un relativismo moral. Todo vale, todo depende del cristal con que lo mires. Y lo único que interesa, me decía hace poco una persona, es, padre, usted tiene que ser más empático con las minorías. ¿Y quién es empático con las mayorías? Con el pensamiento mayoritario, con los que todos pensamos con respecto a la vida, a la familia, al trabajo honesto. ¿Quién defiende las mayorías? No, usted preocúpese de ser empático con las minorías. Estamos en un mundo como corderos en medio de lobos. Y esa es la presión que sienten muchas personas, que te impongan estos criterios. Porque ¿cómo le hacemos frente a estas realidades? ¿Cómo recobramos el derecho de los padres de educar a sus hijos? Porque es un derecho del cual Dios nos va a pedir cuenta. Esto que fue hace un tiempo, incluso ocasión de una marcha
Y esta mañana me encontraba los protagonistas de esa marcha aquí en esta misa. A mis hijos los educo yo. Es verdad, porque no los puede educar Internet, no los puede educar un mamarracho que le dice, por ejemplo, a sus hijos: mira, lo importante son los sentimientos. Los sentimientos no se equivocan. Perdónenme, sí se equivocan los sentimientos. La verdad y la naturaleza con la que Dios nos ha diseñado, esa no se equivoca. Entonces, nos obligan también en este pensamiento que cada vez va siendo más agresivo y hostil. Piensen en Disney, toda esta propaganda que se está tratando de inmiscuir a robarle la inocencia a los niños, te obligan y te empujan a que la misericordia y la aceptación sean lo mismo. La compasión, ¿usted tiene compasión? Pues tiene que tener también aceptación. Suena bonito, suena misericordioso, pero no es verdad. Porque cuando uno acude a la Biblia y ve, por ejemplo, el caso de la mujer adúltera que pide perdón y se pone a los pies del Señor, y el Señor se lo concede. ¿Por qué? Porque está arrepentida. La misericordia y la compasión no es lo mismo, o no lleva a la aceptación. Aquella mujer no reclamó: el día del adulterio, soy orgullosa de ser adúltera, o el día del ladrón, o el día del violador. No. Sintió que tenía que pedir perdón y recibió de Dios la misericordia. Por tanto, el arrepentimiento es condición para que se dé la misericordia. No me exija usted que tenga misericordia y aceptación, porque en el texto bíblico no está por ninguna parte eso. Entonces, este ambiente hostil para las parejas que empiezan su vida matrimonial lo sienten y lo sufren, pero están llamadas a una victoria, porque el texto lo dice al final. Pero hay que poner las preguntas adecuadas y hay que centrarnos para no desviarnos en este GPS que la Biblia nos puede ofrecer. Y entonces, con sinceridad, les pregunto y me pregunto a mí mismo: ¿están bien preparados para afrontar los desafíos del siglo XXI? Porque este camino no es de 5K, es de 50K. No 5 kilómetros, 50 kilómetros, por lo que haga falta, 50 años. Pero es que, claro, te vienen otras frases que también las he oído y las he sufrido. Te dicen: mire, padre, esto del matrimonio para toda la vida suena a mucho. Suena mucho. Claro, si uno antes de empezar el matrimonio ya le suena a mucho para toda la vida, imagínense, de esa parejita evidentemente no queda hoy nada. ¿Qué más nos dice el Señor en el Evangelio de hoy como pistas? No lleven dinero ni morral, no lleven alforjas ni sandalias dobles. ¿Qué significa? No hay condiciones perfectas, nunca las va a haber. Tenemos que ser prudentes, evidentemente, pero siempre va a faltar provisiones económicas, culturales, anímicas. Pero confía en mí. Ese acto de confianza, ese abandono en la providencia para que el matrimonio empiece y funcione, tiene que darse. Esos largos noviazgos terminan mal. ¿Por qué? Porque no hay confianza en el otro y, sobre todo, no hay confianza en Dios. Repito, esta enfermedad que es el miedo al compromiso, que hace de que uno siempre vea por todas partes: este escenario no es el ideal. Es que no va a haber escenarios ideales. ¿Qué más nos dice en este texto tan precioso? Cuando vaya a una casa, dice: ofrezcan el saludo de la paz. ¿A qué tiene que ver? ¿O qué tiene que ver esto con la vida matrimonial, con las relaciones humanas?
¿Cómo es mi conversación? ¿De qué hablo todo el día? ¿Qué difundimos en nuestro diálogo? ¿Qué ambiente voy creando con mis palabras? ¿Qué voy generando a mi alrededor? Porque si no es una paz con mayúscula, una paz interior, no la paz que se firma en un papel que es más débil y más frágil que cualquier otra cosa, del cual tenemos que temer porque no hay garantías. Pero la paz de que nos habla el Evangelio es la paz que nace de Dios, es la paz interior. Y es esa paz es la única que sana, que redime y que eleva los corazones hacia Dios. Entonces repasemos, vamos en pareja, de dos en dos, en comunidad. Nada que valga la pena se hace de modo individual, porque la individualidad está condenada a la esterilidad absoluta. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, vio Dios que era bueno crecer, multiplicados. La intención del Señor al crear los discípulos, ¿cuál fue? Crear una iglesia, una comunidad, para que se sostenga. Hoy es imposible mantenerse solos en la vida espiritual. Los mandó de dos en dos, como ovejas en medio de lobos, en condiciones no ideales. Nunca se van a dar condiciones ideales. Los animó a que se saluden y a que vivan en una paz interior. Y lo más importante, y la pregunta que tenemos que hacernos todos, que nos declaramos en misión, es: mis nombres, los nombres de mis hijos, están escritos en el cielo. De eso tenemos que alegrarnos, que nuestros nombres, y esa es la preocupación mayor de un pastor, de un padre de familia, los nombres de mis hijos están escritos en el cielo. Como es una tarea que no la vamos a manejar solos, sino evidentemente apelando a Dios. Pero eso sí, ponte en camino, vayan de dos en dos. Esa situación se dará en la medida y en el modo en que nosotros podamos trabajar juntos, apetecer los bienes del cielo. Les voy a contar algo que me pasó el jueves pasado. Me llaman, me dicen: mira, ha muerto asesinada una niña de nuestro colegio, del cual yo lo fundé. Ella y su mamá. ¿Puede venir? Claro, salí corriendo tempranito a ver a mis alumnos de noveno que habían perdido a su compañera y a la mamá. Y fui allí, pues, a animarlos, a consolarlos, dificilísimo. Y me dice la rectora: padre, han traído los dos cuerpos. ¿Puede usted decir la misa? Y me tocó decir la misa de esa niña de 13 años y de la madre. Y el padre, policía, dedicado a hacer el bien, que un sicario o un grupo de sicarios robaron la vida de sus hijos, de su hija, de su esposo. Pero me contaban, bendito Dios, que el día anterior, un sacerdote amigo mío, pues tenía una misa con ellos también, con el grupo de noveno, y que pues durante la misa hubo un temblor, y el sacerdote amigo mío le dice: ¿quién de ustedes está preparado para ir al cielo? Oh sorpresa, esta niña levanta la mano. Al día siguiente la mataron. Entonces, y comulgó ese día. Entonces uno va viendo, en primer lugar, la bondad y la misericordia de Dios. Y uno va comprobando de que las personas sufren de verdad y que están no como hidropónicos en el aire, sino sostenidos auténticamente en lo que funciona, en la roca
que es Cristo. Menuda lección que me dio el Señor aquel día. Yo fui a hacer un responso y me tocó un funeral. Y al día siguiente, o por la tarde, me tocó enterrar a una persona de 100 años, que el día anterior también le había dado la comunión con una cucharita, una partícula de Jesús ahí. Nuestros nombres están, si es que hacemos la tarea bien, deben estar escritos en el cielo. No nos perdamos el cielo. No nos perdamos ver el rostro de Jesús cara a cara. Y esto no es literatura. Y esta es la misión a la que yo los invito, porque aquí hay más de 72 familias. 72 discípulos salieron a preparar el camino del Señor. Esta es la misión. Esta es la tarea pendiente. Vamos a pedirle a nuestra Madre Santísima, en este mes de julio, de modo particular, a la Virgen del Carmen, ¿verdad?, que renueve y que establezca las bases profundas de un Ecuador nuevo, de familias fundadas en Cristo, en roca. Que así sea.